El bullicio del mundo a menudo nos arrastra lejos de nosotros mismos, dejándonos en una búsqueda incesante de significado. Pero la armonía no reside en alcanzar lo distante, sino en reconocer lo que siempre ha estado aquí, un santuario inquebrantable en nuestro ser. Así como el ojo de un huracán permanece en quietud serena mientras la tormenta ruge, nosotros poseemos un centro de paz inmutable. ¿Alguna vez sentiste el peso de innumerables expectativas, como una mochila llena de piedras ajenas? ¿Has anhelado detener el tiempo, aunque sea por un instante, para saborear una verdad más profunda? El Tao nos enseña que la eternidad no se busca en un futuro lejano, sino que se descubre, plena y vibrante, en la magnificencia del momento presente. Como un lago profundo que refleja un cielo sin fin, la quietud interior desvela lo inmenso. En los próximos minutos revelaremos cómo la paz y la serenidad incondicionales ya son nuestras. Quiero que te detengas. Siente el peso que te agobia. ¿Cuál es la carga más pesada que te impide vivir este instante plenamente? Exige de ti un testimonio crudo, ahora mismo. Escribe en los comentarios una palabra o frase que resuene con esa carga. Piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu vida estaba en perfecta alineación, que cada acción surgía de un lugar de profunda certeza interior? ¿O te encuentras, como muchos de nosotros, arrastrado por una corriente de urgencias externas, respondiendo a las campanas de otras personas, perdiendo tu propia melodía? Esta pérdida de nuestro centro no es un fallo personal, sino una consecuencia casi inevitable de la forma en que el mundo contemporáneo nos invita a vivir. Nos bombardea con demandas, expectativas inalcanzables, distracciones constantes, y nos convence de que la felicidad está allá afuera, en la próxima meta, en la próxima adquisición, en la próxima aprobación. Y así, nos desconectamos de ese eje interno, de ese lugar sagrado donde reside nuestra verdadera esencia. Imagina un barco en medio de un mar agitado. Si su quilla, su centro de gravedad, se pierde, el barco es zarandeado sin rumbo por cada ola, vulnerable a cualquier tempestad. Así nos sentimos cuando perdemos nuestro centro. Nuestras emociones se vuelven volátiles, nuestras decisiones vacilantes, y nuestra energía se dispersa en mil direcciones. La sabiduría ancestral, manifestada en los textos de Lao Tse y Chuangzi, nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en resistir cada embate, sino en encontrar un punto inamovible dentro de nosotros. Hubo una vez un joven que buscaba la sabiduría con avidez, recorriendo aldeas y montañas. Un día, encontró a un anciano maestro sentado junto a un río, observando el agua fluir. El joven se acercó, ansioso, y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo encontrar la paz en este mundo lleno de tormentos? Siento que mi mente es un campo de batalla constante. Mis deseos me arrastran de un lado a otro y mis responsabilidades me ahogan». El maestro, sin mis puentes, desviar la mirada del río, respondió con una parábola. «Observa el río, joven. Sus aguas, aunque fluyen incesantemente, mantienen su cauce. Las piedras en su lecho, aunque sometidas a la fuerza de la corriente, permanecen firmes. Pero si intentas detener el río con tus propias manos, solo conseguirás mojarte y frustrarte. Tu sufrimiento surge no de la corriente de la vida, sino de tu resistencia a su fluir y de la creencia de que tu yo está en la superficie agitada». Esta historia nos revela una verdad profunda sobre nuestra moderna experiencia. La pérdida del centro no es la ausencia de un centro, sino nuestra incapacidad de conectarnos conscientemente con él. Creemos que debemos controlar el exterior para sentirnos seguros, cuando en realidad la seguridad emana de la estabilidad interior. El problema no es el caos del mundo, sino nuestra reacción fragmentada a él.
Nos enseñan a buscar la estabilidad en lo externo, en la acumulación de logros y bienes, en la opinión ajena, pero el Tao nos susurra que la verdadera solidez se halla en el vacío interior, en la quietud de una mente despejada, en la capacidad de ser como un gran árbol con raíces profundas que se mantiene firme ante cualquier viento. Así como un faro anclado a la tierra guía a los barcos en la oscuridad y la tempestad, nuestra reconexión con el eje interno nos permite navegar las turbulencias de la vida con una claridad y una serenidad que parecen imposibles para la mente que solo mira hacia afuera. Es el arte de regresar al hogar que siempre ha estado dentro, el espacio donde la eternidad reside en cada aliento. Esta reconexión no es una huida, sino una inmersión. Pero, ¿cómo se regresa a ese eje? ¿Cómo se silencia el coro de voces externas y se escucha la propia melodía? Ahora que hemos comprendido la raíz de nuestro desasosiego, es tiempo de explorar el camino de vuelta, el sendero que nos conduce a la fuente de nuestra propia quietud. Te invito a continuar esta exploración, porque el próximo paso nos revelará la solución a esta profunda desconexión. Ahora que hemos reconocido la sutil pero profunda pérdida de nuestro centro, surge la pregunta: ¿cómo se repara esa desconexión? La respuesta, como a menudo ocurre en el Tao, es sorprendentemente simple y profundamente transformadora. El retorno a nuestro eje interno se inicia reconectando con los ritmos naturales de nuestro propio cuerpo. Este no es un llamado a una práctica complicada, sino a una observación consciente, a un escuchar la sabiduría ancestral que reside en cada latido, en cada respiración, en la danza de las estaciones que se manifiesta en nuestro propio ser. El beneficio central de esta reconexión es una paz que no depende de circunstancias externas, una serenidad incondicional que se revela como un manantial inagotable. A menudo pensamos que el tiempo es una línea recta que nos lleva del pasado al futuro, pero el Tao nos invita a percibir el tiempo como un ciclo eterno, como las mareas que suben y bajan, como la respiración que entra y sale. Nuestro cuerpo, intrínsecamente ligado a la naturaleza, es el eco de estos ciclos. ¿Acaso no notamos cómo la energía del amanecer nos invita a la actividad, yang, y la quietud del anochecer a la introspección, yin? El desequilibrio surge cuando ignoramos esta danza sagrada, forzando nuestro cuerpo y mente a un ritmo antinatural. La verdadera solución es armonizar nuestro ser con el universo, reconociendo que la vitalidad surge de la integración de estos opuestos. Consideremos la metáfora espacial de una montaña, firme, enraizada, inamovible, observando los cambios del cielo y la tierra. Tú, en tu esencia, eres esa montaña. Pero a menudo nos identificamos con las nubes pasajeras, con los vientos turbulentos que soplan en la superficie. Al reconectar con tu cuerpo, anclas tu conciencia en la tierra de tu ser, en esa presencia sólida y constante. Es en este enraizamiento que la eternidad se revela en el momento presente, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia tangible. Luego está la metáfora de flujo. Piensa en un río que fluye constantemente. No lucha contra su propio caudal, simplemente es. Sus aguas se adaptan a las orillas, sortean obstáculos, pero siempre avanzan. De la misma manera, al reconectar con los ritmos naturales del cuerpo, el fluir de la respiración, el pulso de la sangre, aprendemos a soltar la resistencia y a confiar en la sabiduría intrínseca de nuestro organismo. Nos convertimos en el río, no en la orilla que intenta contenerlo. Cuando comprendemos estas facetas, la montaña enraizada y el río que fluye, algo se integra en nuestro ser. Nos damos cuenta de que no estamos separados del universo, sino que somos una expresión microcósmica de sus leyes.
La quietud de la montaña nos ofrece la eternidad del presente y el fluir del río nos enseña la danza de la impermanencia. Ahora que hemos explorado el retorno al eje interno desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos empezar a aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? En medio del ruido y las exigencias que nos rodean, es tiempo de pasar de la comprensión a la acción consciente, de crear nuestros propios santuarios de silencio, sin importar el ambiente exterior. La comprensión, por profunda que sea, es solo el primer paso. La verdadera transformación reside en la práctica, en integrar la sabiduría en el tejido mismo de nuestra existencia. Hemos hablado de la pérdida del centro y del retorno al eje interno a través de la reconexión con los ritmos naturales del cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿cómo cultivamos esa paz y serenidad incondicionales cuando el mundo exterior clama por nuestra atención, cuando el ruido no cesa? La respuesta taoísta es clara, creando santuarios internos de silencio, espacios sagrados de quietud que habitan dentro de nosotros, accesibles en cualquier momento y lugar, sin importar el caos circundante. Esto no significa huir del mundo, sino habitarlo desde un lugar de mayor plenitud. No es una lista de tareas, sino una reformulación poética de nuestra relación con el instante. Imagina que tu conciencia es como un cuenco vacío. No importa lo que se derrame en él, sonidos, preocupaciones, emociones, el cuenco en sí permanece, vasto y receptivo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la vastedad de ese cuenco que lo contiene todo. Así, un santuario interno no es un lugar físico, sino una disposición mental, un estado del ser. Hubo una vez un maestro que vivía en una ciudad bulliciosa. Sus discípulos, agotados por el ruido, le preguntaron, «Maestro, ¿cómo logras mantener la calma en medio de esta cacofonía incesante? Nosotros no podemos encontrar la paz para meditar». El maestro sonrió y les invitó a sentarse con él en el mercado, donde el clamor era ensordecedor. Después de un tiempo les dijo, «Escuchad todos los sonidos, sin aferraros a ninguno. Dejad que pasen como el viento, y luego escuchad el silencio entre los sonidos, el espacio que los contiene. Ese silencio es vuestro hogar. No busquéis un lugar sin ruido, sino un corazón que resuene con la quietud». Esta parábola nos enseña que el silencio interior es un arte de la percepción, no de la eliminación. Para cultivarlo podemos empezar con gestos simples. Durante el día, en lugar de reaccionar automáticamente, permítete un breve instante de pausa. Siente la respiración. Observa un objeto simple, una hoja, una piedra, tu propia mano, como si lo vieras por primera vez. Esto es como construir una pequeña cabaña de bambú en el corazón de un bosque denso, un espacio de refugio y quietud siempre disponible. Si al principio esto te parece difícil, recuerda que la naturaleza no se apresura y aún así todo se logra. Un río no intenta excavar su lecho de una vez. Lo hace gota a gota, con persistencia y suavidad. Acepta que tu mente puede resistirse, que el ruido externo puede intentar invadir. Esto es parte del proceso. Con cada pequeña pausa, con cada respiración consciente, estás reforzando los muros de tu santuario interno. Estás descubriendo que la paz y la serenidad incondicionales no son un destino, sino un camino que ya estás recorriendo. Aquí, ahora. Este es un camino de regreso a tu verdadera naturaleza, un despojo de las capas externas que te han alejado de tu esencia. Pero si realmente deseas sentir la ligereza de esta verdad, debo hacerte una pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Qué creencia profundamente arraigada sobre el control o la perfección te impide entregar tu ser al flujo natural del Tao?
¿Qué verdad íntima has estado evitando sobre tu necesidad de validación externa que te encadena a la agitación del mundo? Hemos recorrido un camino desde el diagnóstico de la pérdida de nuestro centro hasta la práctica de crear santuarios internos de silencio. Ahora, en esta etapa final de nuestra jornada contemplativa, nos enfocamos en la profunda verdad de que la paz y la serenidad incondicionales no son un evento, sino un proceso continuo de descubrimiento, una forma de ser que se mantiene a través de la integración constante con el flujo natural de la vida. Esta es la esencia de la manutención taoísta, no un esfuerzo forzado, sino un cultivo orgánico, como el jardinero que atiende su huerto con amor y paciencia. Imagina un vasto cielo azul. A veces, las nubes lo cubren y parece que la luz se ha ido, pero el cielo azul siempre está ahí, detrás de las nubes, inmutable en su expansión infinita. Nuestra paz interior es ese cielo azul. Las preocupaciones, los ruidos externos, las emociones turbulentas son solo nubes pasajeras. La práctica constante no es para crear el cielo azul, sino para recordar su existencia, para mirar más allá de las nubes que oscurecen temporalmente nuestra percepción. La sabiduría taoísta nos enseña que todo en el universo opera en ciclos: el día y la noche, las estaciones, el nacimiento y la muerte. Nuestro ser también es parte de estos ciclos. Habrá momentos de actividad yang y momentos de reposo yin. La clave no es eliminar uno en favor del otro, sino encontrar la armonía en su danza. Cuando nos permitimos fluir con estos ritmos naturales, cuando aceptamos la impermanencia como parte intrínseca de la existencia, es entonces que la paz incondicional se asienta en nuestro interior, no como una posesión, sino como una verdad inherente. Recuerda aquella imagen inicial de la eternidad en el momento presente, el lago profundo que refleja un cielo sin fin. La manutención de nuestra serenidad es precisamente el arte de mantener ese lago en calma, de permitir que la superficie se aquiete para que el reflejo de la verdad se haga nítido. Esto se logra no luchando contra las ondas, sino cultivando la quietud que las precede y las trasciende. Con cada respiración consciente, con cada momento de atención plena, estás puliendo la superficie de tu lago interior, permitiendo que la vastedad del presente se manifieste en su plenitud. Cuando cultivas esta percepción del flujo natural, cuando tomas decisiones alineadas con la corriente de la vida, en lugar de nadar contra ella, entonces los resultados se manifiestan no como una recompensa externa, sino como una profunda transformación interior. La serenidad deja de ser un ideal lejano y se convierte en tu estado natural. Una paz que no depende de que el mundo exterior se adapte a tus deseos, sino de tu capacidad de adaptarte al mundo con gracia y presencia. Esta paz incondicional no significa la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos desde un lugar de calma y claridad. Es saber que, no importa qué tormenta se desate afuera, hay un santuario inquebrantable dentro de ti, un centro silencioso que la eternidad habita. Es la libertad de ser plenamente tú en cada instante, pero esta es una jornada que nadie debe emprender en soledad. ¿Qué parte de este camino resuena más profundamente con la búsqueda de significado en tu propia vida? Queremos saber. Comparte tu sentir, tu reflejo, tu palabra clave en los comentarios. Al hacerlo, no solo enriqueces tu propia comprensión, sino que también iluminas el camino para otros que buscan la misma serenidad. Hemos viajado a través de las enseñanzas del Tao, desde el reconocimiento de la pérdida de nuestro centro hasta la promesa de una paz incondicional. La eternidad, esa vasta e ilimitada verdad, no es un concepto que debamos perseguir fuera de nosotros,
en el reino de lo trascendente o en un futuro incierto. No, es un premio que se gana después de una vida de esfuerzo. La eternidad se revela, suavemente, en la danza sagrada del momento presente. Piensa en la gota de rocío al amanecer. En su pequeño y frágil reflejo contiene la inmensidad del cielo, la luz del sol, el verde del prado. Contiene un universo y sin embargo es solo una gota, efímera, pero en su fugacidad, perfecta. Así es nuestro momento presente. En su aparente transitoriedad contiene la totalidad de la existencia, la sabiduría infinita del Tao. Cuando realmente nos sumergimos en él, liberándonos de las cadenas del ayer y las ansiedades del mañana, descubrimos que somos la gota y también el vasto océano que la contiene. La serenidad que anhelamos no es la ausencia de sonido, sino la vastedad de un espacio interior que lo contiene todo. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de un centro inquebrantable que nos permite observarlos sin ser arrastrados por ellos. Es la quietud de un bosque antiguo donde cada hoja susurra la verdad, donde el viento canta la canción de lo efímero y lo eterno. Que cada respiración sea un recordatorio de esta verdad, que cada pausa sea una invitación a ese santuario interior, que cada desafío sea una oportunidad para practicar la no acción, para fluir como el agua que contornea, para ser como el bambú que se dobla pero no se rompe. El camino del Tao no promete una vida sin lluvias, sino la sabiduría para bailar bajo la lluvia con gracia y una sonrisa. Tu búsqueda de significado no es en vano. Está inscrita en cada fibra de tu ser, en el deseo de tu alma de regresar a su fuente. Esta verdad no es para ser creída, sino para ser vivida. Y al vivirla, descubrirás que la paz que tanto anhelas ya te habita, tan vasta como el cielo, tan profunda como el océano. Simplemente permite que se revele, fluye con ella. Hemos llegado al final de esta profunda reflexión, pero es solo el comienzo de tu verdadera transformación. Has vislumbrado la eternidad en el presente. Has sentido la promesa de una paz incondicional. Pero ¿qué harás con esta semilla de sabiduría? ¿La dejarás caer en el olvido o la cultivarás con esmero? El Tao no espera, no suplica, simplemente es. Y te invita a ser. Si realmente anhelas una vida de serenidad, si estás listo para dejar de lado las cargas que te atan al pasado y al futuro, si estás dispuesto a abrazar la plenitud de este instante, entonces esta es tu última oportunidad. Tu redención está en la acción, no en la contemplación pasiva. Suscríbete a este canal para seguir profundizando en la sabiduría ancestral. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún paso de esta senda. Y lo más importante, comparte este video con alguien que necesite desesperadamente encontrar su propio santuario de silencio. La eternidad te espera, ahora mismo. No dejes que se escape.